¿Qué sucede cuando un cruel terrateniente intenta arrebatarle su hija a una viuda sin nada? Mateo Valdez pensó que el dinero lo compraba todo, hasta que un humilde carpintero cruzó su puerta. Lo que ocurrió después frente a todo el pueblo dejó a todos en un silencio sepulcral y cambió el destino de Elena para siempre. En las montañas de Chiapas, donde las nubes se enredan entre los pinos y el aire huele a tierra mojada, el convento de Santa Clara ha resistido 200 años de historia. La hermana Ángela Martínez, de 68 años, ha vivido 43 de ellos tras esos muros de piedra volcánica. Sus manos están marcadas por la artritis y su cabello es blanco como la nieve bajo el velo negro. Aquel jueves de septiembre, el cielo estaba extrañamente quieto y los pájaros no cantaban en el corral. Ángela sintió un peso en el aire mientras rezaba el rosario a solas en la capilla colonial del convento. Eran las 4:37 de la tarde cuando la tierra comenzó a rugir con una furia indescriptible. ¿Alguna vez has sentido que el mundo se derrumba literalmente sobre tus hombros? El terremoto lanzó a Ángela al suelo, mientras las vigas de madera crujían y se partían como ramas secas. Los vitrales explotaron en 1000 pedazos de colores y el techo de la capilla se desplomó con un ruido ensordecedor. Ángela intentó gatear hacia la salida, pero una enorme viga cayó sobre su pierna izquierda, inmovilizándola por completo. En segundos, quedó sepultada bajo una montaña de escombros, atrapada en un espacio diminuto y en completa oscuridad. El polvo llenaba sus pulmones, y cada movimiento era un cuchillo de dolor atravesando su cuerpo aprisionado. El silencio que siguió al temblor fue más aterrador que el rugido de la tierra misma. Ángela gritó pidiendo ayuda, pero nadie respondió desde el exterior de su tumba de piedra. Las horas pasaron y la oscuridad se volvió física, opresiva y gélida en medio de la noche de montaña. Sentía una sed terrible y el miedo comenzó a devorar su fe mientras temblaba incontrolablemente bajo los restos del convento. «Señor, no me dejes morir así», susurró con lágrimas limpiando el polvo de sus mejillas en la negrura absoluta. Si sientes que estás en tu momento más oscuro y que Dios te ha olvidado, apoya este relato con un like y suscríbete para ver cómo la luz siempre vence. Eran las 11:42 de la noche cuando una grieta de luz dorada atravesó las piedras. No era la luna. Era un resplandor cálido que empujaba la oscuridad hacia atrás con una fuerza sobrenatural. En medio de ese brillo apareció un hombre alto con una túnica blanca sencilla y sandalias gastadas por el camino. Sus ojos marrones profundos irradiaban una paz que Ángela nunca había conocido en sus décadas de servicio religioso. Él se arrodilló en el espacio imposible entre los escombros y tocó el rostro de la monja con ternura infinita. «Ángela, tu fe no está enterrada», dijo la voz que resonó en lo más profundo de su alma. «¿Crees que los milagros solo ocurren en los libros antiguos o que Cristo camina hoy entre nosotros?» Jesús tomó la viga de roble de cientos de kilos y la levantó como si fuera una pluma de ave. Al tocar la pierna de Ángela, el dolor desapareció y sus huesos sanaron instantáneamente ante sus ojos asombrados. La artritis que había deformado sus manos se esfumó y una fuerza nueva recorrió sus venas cansadas. Él le tendió la mano con las cicatrices de los clavos visibles en las palmas y la ayudó a ponerse de pie. «Sal y cuenta lo que has visto», le ordenó antes de desvanecerse en la luz dorada. Elena no siempre fue una mujer quebrada por el destino y la tristeza. Durante 15 largos años, trabajó hombro con hombro junto a su esposo Diego en las tierras altas. Cultivaban café con una honestidad inquebrantable que les ganaba el respeto de todos los vecinos. Tras la muerte de Diego en un trágico accidente de tractor hace 3 años, Elena cambió. Se mudó a la ciudad de San Cristóbal para asegurar un futuro mejor para su hija. Quería que Sofía fuera la primera de la familia en ir a la Universidad Nacional. Cada bordado que Elena vende en la plaza representa 14 horas de minucioso trabajo manual. Son hilos que ella misma tiñe con tintes naturales de plantas, siguiendo la tradición ancestral. A pesar de su extrema pobreza, su humilde casa siempre tiene un plato de sopa caliente.
Elena comparte sus frijoles con cualquier caminante que necesite un respiro o un poco de aliento. Su fe en Dios es el pilar invisible que sostiene su espalda recta frente a las ofensas. La gente del mercado central sabe muy bien que Elena es la mujer más trabajadora del barrio. Ella ha rechazado muchas ofertas dudosas para transportar mercancía ilegal a la frontera norte del país. Su dignidad personal es su posesión más valiosa ante los ojos del mundo y del cielo. Es una riqueza espiritual que Mateo Valdez, con todos sus millones, nunca ha podido comprender ni comprar. Elena recuerda cada mañana las palabras de su abuelo sobre el valor del sudor propio. El dinero que no viene del esfuerzo es un veneno para el alma, decía el viejo. Ella camina con la frente en alto, aunque sus zapatos tengan agujeros en las suelas desgastadas. Su pequeña Sofía la observa con admiración, mientras aprende a sostener la aguja de bordar con delicadeza. El amor de una madre es el motor que mueve sus dedos cansados bajo la lámpara de aceite. Pero el mundo de los hombres poderosos no entiende de sacrificios ni de amores puros y desinteresados. Mateo Valdez solo ve en las personas herramientas para aumentar sus arcas de oro y poder político. Él desprecia la humildad porque le recuerda la vacuidad de su propia existencia, llena de lujos vacíos. La tragedia golpea a Elena de repente, como una tormenta eléctrica que desgarra el cielo de Chiapas. Un cortocircuito en la vieja instalación de su taller provoca un incendio voraz durante la madrugada fría. Las llamas consumen en pocos minutos toda su mercancía valorada en 45,000 pesos mexicanos. Elena intentó rescatar sus hilos y telas, pero solo consiguió quemarse las manos con el fuego ardiente. Se quedó sin su único medio de subsistencia a solo 3 días del plazo impuesto por Mateo. Sus hermanos, temerosos de las represalias del cruel terrateniente, le cerraron las puertas con llave y cerrojo. Le negaron el préstamo que tanto necesitaba para salvar a su hija de las garras del hombre rico. El banco local rechazó su solicitud de crédito de inmediato por falta de garantías o propiedades a su nombre. Elena se siente completamente desamparada ante la ley de los poderosos que siempre favorece al que más tiene. La presión arterial de Elena sube peligrosamente debido a la angustia y el humo inhalado en el incendio. El médico del pueblo le advierte que necesita descanso absoluto, pero ella no puede cerrar los ojos. Solo puede pensar en la sombra oscura de Mateo, acechando a su pequeña Sofía con intenciones de siervo. El vacío se vuelve absoluto cuando recibe una notificación de desalojo inmediato firmada por un juez corrupto. Es el mismo juez que cena cada domingo en la opulenta hacienda de los Valdez, entre risas y vino. La impotencia es un nudo que aprieta el cuello cuando la justicia parece ser solo un mito. Si crees que la justicia de Dios llega justo a tiempo cuando el hombre falla, dale like. Suscríbete para ver cómo la verdad sale a la luz y protege a los inocentes en su hora final. Elena mira sus manos vendadas y siente que el hilo de su vida se está rompiendo definitivamente. No hay un solo rincón en el pueblo donde no se hable de su desgracia y del plazo. Los vecinos bajan la mirada cuando ella pasa, no por odio, sino por la vergüenza de su propia cobardía. Mateo camina por la plaza con un aire de triunfo, saboreando de antemano la derrota total de la viuda. Él ha comprado el silencio de los testigos y la voluntad de los encargados de aplicar la justicia. El sistema parece una maquinaria perfecta, diseñada para triturar los sueños de los que no tienen apellidos ilustres. Sin embargo, en el rincón más oscuro de la desesperación, siempre queda una pequeña chispa de luz divina. Elena se sienta en su silla de madera y respira profundo, tratando de encontrar la paz en la oración. Sus lágrimas mojan las vendas blancas, pero su espíritu se niega a rendirse ante la maldad de Mateo. Sabe que, aunque las puertas de la tierra se cierren, las del cielo permanecen abiertas para los humildes. Ella no busca venganza contra el hombre que la humilló, solo busca la protección para su hija pequeña. La fe de Elena es probada en el fuego, literalmente, y su respuesta es el silencio de la espera. Es una espera activa, llena de esperanza en medio de las ruinas de su taller de costura artesanal. El viernes se acerca como un verdugo silencioso, pero Elena no dejará de confiar en el gran arquitecto.
La noche del jueves caía sobre San Cristóbal como un manto de plomo que asfixiaba el pecho de Elena. El aire en la habitación vacía estaba cargado con el olor a humo que aún persistía en sus ropas y el aroma de la cera barata de una sola vela. Elena se sentó en el suelo de madera crujiente, pues ya no le quedaban sillas que vender ni muebles que proteger del embargo. El silencio de la casa era ensordecedor, roto únicamente por los sollozos contenidos y rítmicos de la pequeña Sofía. La niña dormía en un rincón sobre una manta vieja y remendada, ajena por un momento a la tormenta que destruiría su mundo al amanecer. Elena se arrodilló con dificultad, sintiendo el dolor punzante en sus manos quemadas, que estaban envueltas en trapos limpios pero ásperos. Elevó las palmas hacia el techo, no para pedir sacos de oro ni milagros espectaculares que bajaran del cielo con truenos. Su súplica era simple, desgarradora y profunda. Pedía que su hija fuera protegida de la garra despiadada de Mateo Valdez. Sentía que el mundo entero le había dado la espalda y que el cielo se había vuelto de bronce impenetrable. No había una sola respuesta visible a sus súplicas de madre desesperada en medio de la penumbra de su hogar. Se quedó ahí, inmóvil en la oscuridad, aceptando con amargura que mañana perdería lo único que le daba sentido a su existencia. Era el momento más bajo de su vida entera, donde la esperanza parecía una mentira cruel inventada para los que no conocen el hambre. La vela se extinguió con un último suspiro de humo negro, dejando a Elena en una tiniebla que parecía no tener fin ni salida. Cada minuto que pasaba era un paso más hacia el abismo que Mateo había cavado para ella con sus propias manos llenas de codicia. Elena recordaba los días felices con Diego, cuando el futuro parecía un campo de café floreciendo bajo el sol de la mañana. Ahora, solo quedaba el frío de una justicia que se vendía al mejor postor en las oficinas elegantes de la ciudad. Su corazón latía con fuerza, no por miedo a la pobreza, sino por el terror de ver a su hija convertida en una servidumbre sin sueños. Padre, si estás ahí, no mires mis pecados, mira la inocencia de esta niña, susurraba con la voz quebrada por el llanto silencioso. La habitación se sentía cada vez más pequeña, como si las paredes se cerraran para aplastar lo poco que quedaba de su dignidad humana. No había amigos llamando a la puerta, ni parientes ofreciendo un refugio, solo la soledad absoluta de quien lo ha perdido todo en un incendio. De pronto, un ligero cambio en la temperatura de la habitación hizo que Elena levantara la vista, aunque no podía ver nada con sus ojos físicos. Sintió una presencia sutil, una calma que empezó a filtrarse por las grietas de la puerta vieja y las ventanas mal ajustadas. No era un viento frío, sino un calor reconfortante que empezó a calmar los latidos erráticos de su corazón cansado de tanto sufrir. Recordó las historias que contaba su abuela sobre el ángel de la guarda, que camina junto a los afligidos en las noches de tempestad. Por un instante, el peso de la viga caída y el dolor de las quemaduras parecieron retroceder ante una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Pero la realidad de la deuda de 12.000 pesos regresaba como un golpe seco en el estómago, recordándole su impotencia ante el hombre rico. ¿Cómo podía una mujer sola enfrentarse a un imperio construido sobre el miedo y la extorsión sistemática de los más débiles? La oscuridad es más densa justo antes del amanecer, pero es ahí donde la verdadera fe se pone a prueba contra el silencio. Si confías en que ninguna lágrima de una madre cae al suelo sin que Dios la recoja, apoya este video con un like. Suscríbete para ser testigo de cómo la justicia divina actúa de formas que nadie puede prever ni detener con dinero. Elena cerró los ojos y por primera vez en días logró conciliar un sueño ligero, aunque cargado de visiones de hilos rojos y llaves antiguas. En su mente aparecía un camino de tierra blanca que conducía hacia una montaña donde el sol nunca se ponía y el dolor no existía. Despertó sobresaltada a las 5:30 de la mañana, cuando los primeros rayos de luz grisácea empezaron a delinear los muebles que ya no estaban. El cansancio físico era extremo, pero algo en su interior había cambiado sutilmente durante aquellas horas de vigilia y oración solitaria. Se puso de pie, se lavó la cara con el agua fría de un jarro de barro
y alisó su vestido con las manos temblorosas pero decididas. No permitiría que Sofía la viera rendida cuando los hombres de Mateo llegaran a reclamar lo que no les pertenecía por derecho moral. El sacrificio de su esposo Diego y la herencia de trabajo de sus ancestros merecían que ella luchara hasta el último segundo de gracia. Aunque sus bolsillos estaban vacíos y su taller reducido a cenizas, su espíritu permanecía intacto bajo la mirada del Creador de todas las cosas. Elena caminó hacia la ventana y observó el despertar del pueblo de San Cristóbal, con sus ruidos cotidianos de campanas y motores de camiones. Vio a los vendedores de tamales instalándose en las esquinas y a los trabajadores de la limpieza barriendo las calles con escobas de mijo. El mundo seguía girando a pesar de su tragedia personal, una indiferencia que a veces duele más que la propia persecución de los enemigos. Pero en ese momento, una extraña certeza se instaló en su pecho, una voz interna que le decía que no estaba caminando sola hacia el matadero. Miró a Sofía, que empezaba a desperezarse en su rincón, y le dedicó la sonrisa más valiente que pudo forjar en medio de la ruina total. «Todo estará bien, hija mía», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a sus propios oídos acostumbrados al lamento y la queja. Sabía que el viernes había llegado, y con él, la confrontación final que decidiría el destino de su linaje para siempre en este pueblo. Preparó un café ralo con los últimos granos que le quedaban, saboreando cada sorbo como si fuera el último acto de libertad antes de la esclavitud. La espera había terminado, y la intervención que tanto había pedido estaba a punto de manifestarse de la manera más inesperada posible. A las 6 de la mañana, el frío de la montaña todavía calaba los huesos de Elena. Mientras ella empacaba sus pocas pertenencias en unas bolsas de yute, un hombre de mediana edad se acercó a su puerta. El hombre cargaba una caja de herramientas de madera noble, pulida por el uso de 1000 jornadas de trabajo. Se presentó de manera sencilla como Manuel, un carpintero itinerante que recorría los pueblos de Chiapas buscando labor. Con una voz suave, pidió a Elena un poco de agua fresca y un lugar donde sentarse para reparar una sandalia rota. Sus ojos tenían una profundidad extraña, una mezcla de fuego y calma que inquietaba y reconfortaba al mismo tiempo. Elena, a pesar de su propia miseria, le sirvió el agua en un jarro de barro con la cortesía de quien no ha perdido el alma. Manuel bebió despacio y mencionó, como quien habla del clima, que el hilo rojo de los bordados de Elena era especial. Dijo que le recordaba mucho al tono exacto que su propia madre usaba hace muchísimos años allá en Nazaret. El carpintero comenzó a hablarle a Elena sobre la paciencia sagrada de las pequeñas semillas que crecen bajo la tierra oscura. Le explicó que, antes de ver la luz del sol, la semilla debe romperse y soportar el peso de la humedad y el silencio. Sin que Elena pronunciara una sola palabra sobre su deuda o la amenaza de Mateo, Manuel la miró fijamente a los ojos. «Ningún padre permite que le arrebaten lo que más ama en este mundo», aseguró el hombre con una autoridad que no admitía dudas. Antes de partir, le entregó una pequeña llave de hierro oxidado que, según él, había encontrado tirada en el camino real. Elena tomó la pieza de metal frío, sintiendo un hormigueo eléctrico recorrer sus dedos vendados y su corazón cansado de tanto llorar. ¿Alguna vez has recibido una señal clara en el momento exacto en que pensabas que ya todo estaba perdido para siempre? Si crees que Dios envía mensajeros a nuestra puerta cuando más necesitamos una palabra de aliento, apoya este video con un like. Suscríbete para descubrir cómo un pequeño objeto puede convertirse en la llave de una libertad que nadie esperaba ver. El carpintero Manuel se despidió con una leve inclinación de cabeza, dejando tras de sí un aroma a madera de cedro fresca y resina. Elena se quedó de pie en el umbral, observando cómo la figura del hombre se perdía entre la niebla matutina del callejón. La llave de hierro pesaba en su mano mucho más de lo que su tamaño sugería, como si guardara el peso de un secreto antiguo. Sofía se acercó a su madre y tocó la llave con curiosidad, notando que el óxido parecía desprenderse al contacto con el aire. Elena sintió una urgencia repentina, un impulso nacido de lo más profundo de su ser que la obligaba a buscar algo.
Entró de nuevo en la casa y sus ojos se posaron en el viejo baúl de madera de su abuelo, que estaba en el rincón. Aquel baúl había sobrevivido al incendio por milagro, aunque Manuel lo había rozado suavemente al salir de la habitación hace un momento. Elena recordó que ese mueble siempre había sido el guardián de las historias familiares, pero nunca antes había revelado sus verdaderos tesoros. Con las manos todavía temblorosas por las quemaduras, se arrodilló frente a la madera oscura y buscó una ranura que nunca antes vio. La presencia de Manuel había dejado una estela de paz que contrastaba violentamente con el ruido de las botas de Mateo acercándose. Elena sabía que el tiempo se agotaba, pero la calma del carpintero se había mudado a sus propios pulmones para darle aire. No era una paz pasiva, sino una fuerza vibrante que la empujaba a actuar con una precisión que antes no tenía en su angustia. Cada palabra del forastero resonaba en su mente como una campana de bronce, llamando a los fieles a la misa de gallo. La verdad no necesita gritar para ser escuchada. Parecía repetir el viento que entraba por la ventana rota de su humilde taller. Elena se dispuso a enfrentar lo que venía, pero ahora no lo hacía con la cabeza baja, sino con la llave del destino en mano. El carpintero no era un extraño común, y su regalo no era un pedazo de metal cualquiera encontrado por casualidad en el polvo. Era el inicio de una intervención que cambiaría las reglas de un juego sucio, donde los humildes siempre suelen perderlo todo. Apenas unos minutos después de que el carpintero Manuel cruzara el umbral de la puerta y se perdiera en la neblina, Elena sintió un impulso eléctrico que le recorría la espina dorsal. Sus ojos, nublados por tantas noches de llanto, se fijaron con una claridad sobrenatural en el viejo baúl de madera de cedro oscuro que perteneció a su abuelo. Era un mueble pesado, con esquinas reforzadas en hierro, que Manuel había rozado casi imperceptiblemente con su caja de herramientas al salir de la habitación. Elena se acercó al arcón, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía denso y sagrado, cargado de una expectativa que no podía explicar con palabras. Al intentar moverlo para limpiar el polvo acumulado, recordó la pequeña llave de hierro oxidado que el forastero le había entregado hace apenas unos instantes. Con las manos todavía envueltas en las vendas blancas del incendio, Elena buscó a tientas bajo la pesada base de madera tallada a mano. De pronto, sus dedos rozaron una hendidura oculta, una cerradura secreta que nadie en la familia había notado en más de 40 años de historia. La llave que Manuel le dejó encajó perfectamente en el mecanismo, girando con una suavidad asombrosa que parecía desafiar las leyes del tiempo y el óxido acumulado. Al abrirse el fondo falso del baúl, un suave aroma a resina antigua inundó el aire de la pequeña y humilde habitación vacía. Dentro del compartimento oculto, Elena encontró una serie de documentos legales originales protegidos por una tela de lino fino y grueso. Eran títulos de propiedad auténticos que demostraban que la tierra donde Mateo Valdez construyó su mansión pertenecía legítimamente a la familia de Elena. Su abuelo nunca perdió la propiedad, simplemente fue víctima de una red de engaños que ahora, bajo la luz del día, quedaban totalmente al descubierto. Además de los papeles, había una pequeña bolsa de cuero que contenía monedas de plata antiguas, de un valor histórico y material sencillamente incalculable. Entre las monedas, halló una carta amarillenta de un antiguo socio de su abuelo, pidiendo perdón de forma póstuma por una deuda pendiente de décadas. El valor de aquellas monedas y la recuperación de la propiedad original cambiaban el tablero de juego en un abrir y cerrar de ojos para la viuda. Elena cayó de rodillas, abrazando los documentos contra su pecho, mientras un grito de gratitud ahogado escapaba de sus labios cansados de sufrir. Cuando salió corriendo a la calle para buscar a Manuel y agradecerle por este milagro oculto, el camino real estaba completamente desierto y silencioso. No había huellas de pasos en el polvo fresco del sendero, como si el carpintero se hubiera desvanecido en el mismo aire de la mañana. ¿Alguna vez has sentido que el cielo guarda un secreto para ti que se revelará justo cuando tus fuerzas humanas se agoten por completo? Si crees que Dios siempre tiene guardada una llave para las puertas que el hombre intenta cerrar con maldad, apoya este relato con un like.
Suscríbete para ser testigo de cómo la verdad divina tiene el poder de derrumbar los imperios construidos sobre la mentira y el robo. Elena regresó al interior de su casa, sintiendo que el peso de la viga del destino ya no aplastaba sus frágiles hombros de madre trabajadora. Miró a Sofía, que todavía dormía con una expresión de paz, y supo que el sacrificio de sus manos quemadas no había sido en vano ante el Creador. Los documentos en la mesa parecían brillar con una luz propia, una luz que ninguna sombra de Mateo Valdez podría apagar con su dinero o sus amenazas. Elena entendió que la justicia no siempre llega con el estruendo de las trompetas, sino a veces con el roce silencioso de un carpintero humilde. La llave de hierro ya no estaba oxidada en su palma, sino que brillaba como si hubiera sido pulida por el fuego de una fe inquebrantable. Ella sabía que el día apenas comenzaba y que la batalla final por su dignidad y la de su hija estaba a punto de ocurrir en la plaza. Pero ahora, Elena no caminaba sola. Llevaba consigo la prueba de que los humildes heredarán la tierra por la que tanto han trabajado. El miedo se había transformado en una resolución tranquila, una fuerza que emanaba de la verdad, que finalmente había salido a la luz del sol. Cada palabra escrita en aquellos papeles era una sentencia de libertad para su linaje y una advertencia para aquellos que abusan de los desamparados. El tiempo de la humillación estaba llegando a su fin bajo el cielo de México, dando paso a una justicia que nadie podría comprar con monedas de oro. El viernes llegó con un sol despiadado que quemaba el asfalto de la plaza principal de San Cristóbal. Mateo Valdez apareció puntualmente a las 10 de la mañana, caminando con la arrogancia de quien se siente dueño absoluto de la vida de los demás. Lo acompañaban dos hombres corpulentos de mirada gélida y un abogado con un maletín de cuero caro que contenía la sentencia de desalojo. Al llegar frente a la humilde casa de Elena, Mateo no llamó a la puerta, sino que la golpeó con el caño de su bastón de plata. «Sal ya, mujer, que el tiempo de la paciencia se terminó y mi paciencia cuesta mucho dinero», gritó para que todos los curiosos del mercado lo escucharan claramente. Elena salió despacio, sosteniendo con fuerza la mano de la pequeña Sofía, que temblaba como una hoja al ver al gigante que quería llevársela. Mateo lanzó una carcajada seca y señaló a la niña con un dedo largo y huesudo. «Prepárate, pequeña, que hoy conocerás lo que es el trabajo duro en la hacienda Los Reyes», sentenció con una crueldad que hizo que el aire se sintiera más frío, a pesar del calor. Elena no bajó la cabeza esta vez, sino que miró fijamente a los ojos de Mateo con una serenidad que el terrateniente nunca había visto en ella. En su otra mano, Elena apretaba el sobre de lino que contenía los documentos encontrados en el fondo falso del baúl del abuelo. La multitud se había congregado en un círculo silencioso, observando la escena con el aliento contenido y el miedo reflejado en los ojos. Pero entre la gente, casi imperceptible, estaba el carpintero Manuel, observando todo con los brazos cruzados y una expresión de justicia inamovible. Mateo Valdez extendió la mano esperando las llaves de la casa o el dinero que sabía que Elena no tenía. «Basta de teatro. Dame a la niña y firma la entrega de la propiedad ahora mismo», rugió el hombre, perdiendo la compostura ante el silencio de la viuda. Fue entonces cuando Elena, con una voz clara y firme que resonó en toda la plaza, habló por primera vez. «Usted no se llevará nada hoy, señor Valdez, porque esta tierra nunca le perteneció a sus ancestros, ni le pertenece a usted», dijo ella con una seguridad aplastante. El abogado de Mateo intentó intervenir con un tono condescendiente, pero Elena sacó los títulos de propiedad originales con el sello del registro público de 1950. En ese preciso instante, un vehículo negro de la Policía Federal se detuvo bruscamente justo detrás de los hombres de Mateo. De él bajó un notario de la capital y dos agentes que traían consigo una orden de investigación por fraude masivo y despojo de tierras. El abogado de Mateo palideció al reconocer los sellos oficiales y el nombre de la familia de Elena en los documentos que ella sostenía. El pánico empezó a sustituir a la arrogancia en el rostro de Mateo cuando el notario confirmó en voz alta la validez de los papeles.
El imperio de mentiras que Valdez había construido durante décadas empezó a desmoronarse frente a todos sus vecinos y empleados. ¿Has sentido alguna vez esa satisfacción profunda cuando el mal se enreda en sus propias trampas y la verdad brilla con la fuerza de 1000 soles? Si crees que no hay secreto que quede oculto ante los ojos de Dios y que la justicia siempre llega para los humildes, dale un fuerte like al video. Suscríbete ahora para ser parte de esta comunidad que cree en el poder de la verdad y en que los últimos serán los primeros bajo la protección divina. Mateo Valdez intentó balbucear una amenaza, pero su voz se quebró y sus manos empezaron a temblar de una forma que nunca pudo controlar. Miró a su alrededor buscando apoyo, pero solo encontró los rostros endurecidos de la gente del pueblo, que ya no le tenía miedo. Sus propios hombres, viendo que el poder de su patrón se evaporaba, dieron un paso atrás, dejándolo solo en medio de la plaza. El juez que solía cenar con él había sido suspendido esa misma mañana por denuncias de corrupción que llegaron anónimamente a la capital. Elena no gritó, no insultó, ni pidió que arrastraran a Mateo por el polvo. Simplemente se mantuvo de pie como una roca en medio de la tormenta. La verdad ha salido a la luz, Mateo, y ahora usted es quien debe abandonar lo que nunca fue suyo, dijo ella con una compasión que dolió más que un golpe. El carpintero Manuel, desde la sombra de un puesto de café, asintió levemente y se dio la vuelta para seguir su camino por las calles empedradas. La caída de los Valdez fue estrepitosa y silenciosa a la vez, una justicia natural que se abría paso entre las grietas de la avaricia humana. Mateo fue escoltado por los agentes federales para declarar, mientras el pueblo entero estallaba en un murmullo de asombro y alivio contenido. La plaza de San Cristóbal parecía tener un color diferente, como si la limpieza de la verdad hubiera lavado también las piedras y las paredes de los edificios. Sofía abrazó a su madre, entendiendo por fin que ya no tendría que irse a la hacienda de aquel hombre malvado y sombrío. Elena miró hacia donde estaba el carpintero, pero Manuel ya no estaba allí. Solo quedaba el recuerdo de sus palabras sobre las semillas y el tiempo de Dios. Aquel hombre de túnica sencilla había puesto en sus manos no solo una llave de hierro, sino la llave de una nueva vida para toda su descendencia. Los documentos en la mesa del abogado eran ahora el escudo que protegería a muchas otras familias que habían sido víctimas de los abusos de los poderosos. La victoria de Elena no era una victoria de armas ni de gritos, sino la victoria de la paciencia y de una fe que no se rinde ante la oscuridad. En los ojos de la viuda ya no había rastro de la derrota, sino el brillo de quien ha visto a Dios actuar en lo cotidiano. El mal se había revelado a sí mismo, y al hacerlo, había perdido todo su poder sobre el corazón de los habitantes del pueblo. La historia de la humilde bordadora que venció al terrateniente se contaría por generaciones como una prueba viva del cuidado del maestro. Un año después del gran juicio en la plaza, el antiguo taller de Elena se ha transformado en la Casa del Carpintero. Es una fundación vibrante que ayuda a las mujeres viudas y madres solteras a comercializar sus artesanías sin intermediarios abusivos. Elena ya no tiene que agachar la cabeza ante nadie, pues su dignidad florece en cada rincón de este centro de esperanza. Sofía asiste cada mañana a la mejor escuela de la región, destacando por su inteligencia y su buen corazón. Sin embargo, cada tarde, la niña regresa al taller para ayudar a su madre a enseñar a otras niñas el arte sagrado del bordado. Aprenden que cada puntada debe hacerse con respeto, paciencia y con la frente siempre en alto ante el mundo. En la entrada principal de la fundación, Elena mandó colocar una estatua de madera tallada de un hombre sencillo trabajando. Representa a un carpintero con su caja de herramientas, en honor al extraño caminante que cambió su destino para siempre. A veces, los lugareños cuentan historias sobre un hombre con una camisa de lino blanca caminando por los extensos cafetales. Dicen que ayuda a los que están a punto de rendirse, dándoles una palabra de aliento o una dirección clara. Elena sabe en lo más profundo de su corazón que aquella mañana no recibió la visita de un hombre común y corriente. Fue el maestro, el mismo que prometió no dejar huérfanos a sus hijos,
quien se sentó a beber agua en su jarro de barro. La paz reina ahora en su hogar y en su taller, recordándole al pueblo que la justicia divina siempre tiene la última palabra. El odio de Mateo Valdez se disolvió en el olvido, mientras que el amor de Elena se multiplicó en cientos de manos que bordan libertad. La justicia de los hombres puede fallar o venderse, pero hay un juez que ve lo secreto y recompensa en lo público a los justos. Si esta historia te ha recordado que Dios ve tus esfuerzos y actúa en el momento exacto, apoya este mensaje con un like. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios la palabra justicia, si tú también crees que Dios defiende a los desamparados. Elena se detiene un momento frente a la estatua del carpintero antes de cerrar las puertas del taller al caer la tarde. Recuerda el frío de la llave de hierro en su mano y el aroma a madera de cedro que inundó su habitación vacía. Aquella llave no solo abrió un baúl viejo, sino que abrió un futuro de abundancia y protección para toda su comunidad artesana. Hoy, las mujeres de San Cristóbal caminan seguras, sabiendo que su trabajo es valorado y que sus derechos son respetados por todos. Mateo Valdez perdió sus tierras y su prestigio, pero Elena ganó algo mucho más valioso: la certeza de que nunca camina sola. El sol se oculta tras las montañas de México, bañando el pueblo con una luz dorada que parece la misma que trajo Manuel. La vida sigue su curso, pero ahora fluye con la tranquilidad de un río que ha encontrado su cauce después de una larga tormenta. Elena abraza a su hija y juntas miran el cielo estrellado, agradeciendo por el pan, por el hilo y por la presencia constante del Salvador. No hubo milagros ruidosos ni fuego del cielo, solo la visita silenciosa de alguien que sabía exactamente qué cerradura necesitaba ser abierta. La casa del carpintero sigue abierta para todo aquel que busque refugio, justicia y una nueva oportunidad de empezar desde la verdad. Porque donde hay fe, siempre habrá un carpintero dispuesto a reparar lo que el mundo ha intentado romper con su soberbia. Elena sonríe, sabiendo que su historia es solo una puntada más en el gran bordado que Dios está haciendo con la humanidad. Hoy, al caminar por las calles de San Cristóbal, se respira un aire de justicia que antes parecía un sueño inalcanzable para los humildes. La historia de Elena y el carpintero se ha convertido en un faro de luz para todos aquellos que atraviesan el valle del sufrimiento. Hemos aprendido que la verdadera fuerza no reside en el dinero que se acumula, sino en la paz que se conserva en el corazón. Elena demostró que el silencio de los justos es mucho más poderoso que los gritos arrogantes de los que se creen dueños del mundo. La presencia de Jesús en nuestras vidas no siempre se manifiesta con relámpagos, sino a menudo en la forma de un desconocido que nos tiende la mano. Cada decisión cotidiana de actuar con honestidad y paciencia es una semilla que, a su tiempo, dará frutos de libertad y bendición. No importa cuán profundo sea el pozo de tu desesperación, siempre hay una llave preparada por la mano del Maestro para abrir tu salida. La fe de esta madre mexicana transformó una tragedia de cenizas en un legado de esperanza que ahora alimenta a cientos de familias. Esta historia nos enseña que Dios no es un espectador lejano, sino un compañero de camino que conoce cada una de nuestras lágrimas. La victoria final no fue la caída de Mateo, sino la restauración de la dignidad de una mujer que nunca dejó de confiar. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde hoy tu corazón y te dé la fuerza para seguir bordando tu propia historia de fe. Porque al final del día, lo que realmente permanece es el amor que pusimos en cada pequeña acción y la confianza en que no estamos solos. Si esta historia ha tocado las fibras de tu alma y te ha recordado que Dios siempre actúa a favor de los que esperan en Él, apoya este video con un like. Suscríbete al canal para seguir fortaleciendo tu espíritu con estos relatos y escribe en los comentarios la frase «Dios es justo», si confías plenamente en su divina protección. La vida de Elena sigue adelante, marcada ya no por el dolor de las quemaduras, sino por la luz de una revelación que cambió su universo. Cada vez que ve a Sofía sonreír, recuerda que el cielo se movió a su favor cuando ella solo tenía una vela y una oración.
El taller, la casa del carpintero, es hoy un monumento vivo a la intervención de Dios en los asuntos de los hombres sencillos. Los hilos rojos de sus bordados son ahora símbolos de una redención que alcanzó a todo un pueblo que antes vivía bajo la sombra del miedo. Elena camina por la plaza con la misma humildad de siempre, pero con la autoridad de quien ha visto el rostro de la misericordia. Su testimonio es un recordatorio constante de que la soberbia tiene pies de barro y la verdad tiene alas de águila. No busques venganza contra quienes te oprimen. Busca la presencia de aquel que puede cambiar tu lamento en baile y tu ceniza en gloria. La historia de la viuda y el terrateniente se cierra aquí, pero la obra del carpintero de Nazaret continúa en cada corazón que se abre a su amor. Que el ejemplo de Elena te inspire a ser valiente, a ser paciente y a reconocer los milagros silenciosos que ocurren cada mañana frente a tus ojos. La justicia ha triunfado, la paz se ha establecido y la esperanza tiene ahora un nuevo nombre grabado en las piedras de San Cristóbal.